Estamos ya, Wendy. Entonces, parte del perfil que conocemos que nos envió es la tanatología y la gerontología, que tiene que ver siempre con el tema del tratamiento de las personas. ¿Que nos pueda contar a qué se refieren estas disciplinas, Wendy? Bueno, la tanatología es una disciplina, bueno, es una especialidad interdisciplinaria. Lo que hacemos los tanatólogos, te explico primero qué hacemos. Nosotros damos acompañamiento a personas en procesos terminales, acompañamos en el bien morir a personas que tienen procesos de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿a qué se dedica la tanatología? A eso, a velar, estudiar ritos, costumbres, conceptos acerca de la muerte, pero también la tanatología estudia los duelos. ¿Y qué es un duelo? Me podría decir alguien, ¿verdad? Duelo es una pérdida importante. ¿Y qué es una pérdida importante? Pues lo que la persona considere que es importante. O sea, puede ser un trabajo, pérdida del trabajo, puede ser ahora lo que estamos viviendo, el distanciamiento social es un duelo, el toque de queda es un duelo, eh, los duelos anticipados que estamos viviendo, ¿verdad? La gerontología, lo que es hermana de la geriatría. La diferencia es que yo no, como gerontóloga no hago mediciones biomédicas. Sí tengo nociones de lo que es el cuerpo humano, cómo funciona, las necesidades, algunos padecimientos de la edad, porque se dedica a velar por el cuidado del adulto mayor. Pero no hago mediciones biomédicas. Yo trabajo de la mano con geriatras. Ok, está acompañando. Y eso es algo tan importante en este tiempo porque hay mucha presión. Por ejemplo, personas que están diagnosticadas. Primero, hay yo anoté varias situaciones. Una es las personas que están en cuarentena obligatoria. Por ejemplo, una persona que vino de viaje de un país o por trabajo o algo, vino de México, o guatemaltecos que están entrando de otros países y obligadamente, ahorita son negativos en la prueba que les hacen y obligadamente los mandan a una cuarentena. Están en su casa. Yo conozco por lo menos un caso de un hermano que él vino de un país centroamericano y lo dio negativo en la prueba que le hicieron. Él entró a Guatemala creo que 15 de marzo, algo así, cuando el tema empezaba de la cuarentena. Y fue obligado a irse para su casa. Y los de su casa, en prevención también, aunque él era negativo, le salieron de su casa. Él estuvo, digamos que 2 semanas afuera y pasaban, había una ronda como de policías y de gente del centro de salud que lo llegaba a monitorear, a tomarle la ¿cómo se dice? La temperatura y ese tipo. Temperatura. Eso genera una cosa. Luego, la gente que da positivo, se imaginan el impacto ahorita que genera, ¿verdad? En diferentes enfermedades, pero ahora este es como lo mediático, da positivo, gente que está ya hospitalizada en crisis, ese tipo de acompañamiento, Wendy, es importante, ¿verdad? Es importantísimo, es vital, realmente es vital. Estamos viviendo, yo platicaba con algunas personas, se reabren los duelos que no hubo un proceso de cierre, que no hubo un acompañamiento. En muchos duelos se están abriendo. Hay personas que nos consultan porque tienen un familiar que está enfermo, pero sale a luz que no es ese su principal motivo para consultarnos, sino es un duelo anterior, ¿verdad? O sea, duelos que han estado postergando el proceso. Tenemos el shock que ocasiona en la persona el siquiera pensar que está contagiado o que estuvo cerca. Yo creo que eso fue los primeros días, lo que más impactaba de ver que no había movimiento, era saber que las personas estaban desconfiando hasta de con quiénes se relacionaron, como haciendo
Una Un conexión. análisis. Sí, Ujú. un análisis de con quién habían tenido relación, si por Sí, casualidad había tocado algo, o sea, sí empezó un sí. poco, había mucha psicosis los primeros días. Yo Ahora ya bajó un regresé, poco. yo regresé de Inglaterra los primeros días de marzo. Y después fue el asunto, ¿verdad? Pero recién viniendo y me resfrié. Entonces yo estaba resfriado y también con mucho desconocimiento de los síntomas del virus, ¿verdad? Pero esa sensación, incluso yo creo que los seres humanos somos gregarios, o sea, somos confeccionados para poder interactuar y estar cerca unos de otros. No somos interactuados para el confinamiento, para estar aislados. Entonces, estas medidas, digámoslo así, eh, por decirlo así, van en contra de cierta tendencia de nuestra naturaleza humana. Y esto significa que muchas veces también ahí se pierde mucho sentido de las cosas que uno antes hacía. Por ejemplo, muchas personas mayores que están siendo cuidadas se quejan, ¿verdad? De que se sienten limitadas, se sienten impotentes, se sienten hasta regañadas constantemente por sus propios familiares, ¿verdad? Eh, los niños, por ejemplo, hace unos días salió un estudio de una revista psiquiátrica que decía que en realidad los niños menores de 7 años es vital que ellos salgan a espacios exteriores de vez en cuando, o por lo menos que tengan actividad física al aire libre. Y entonces pensamos en los niños que viven en apartamentos pequeños o en lugares pequeños donde no hay un patio. Entonces, la situación para ellos es muy compleja existencialmente, para quedarse ahí en esa situación. Por otro lado, el abuso. Muchos padres están muy cerca de sus hijos todo el tiempo, duermen cerca de ellos o en el mismo cuarto. Y yo he platicado con muchos adolescentes que me han contado que según sus papás, ellos estaban dormidos cuando sus papás estaban teniendo intimidad y en realidad no estaban dormidos, ¿verdad? Y se dieron cuenta de todo, incluso también el tema de compartir habitaciones, la hostilidad que las mujeres están siendo expuestas, digamos, ya teniendo a una persona que ha cometido agresión en momentos anteriores, sobre todo si hay alcoholismo, ¿verdad? Si hay cierto tipo de esos patrones. La Secretaría de la Mujer dice que en el momento que se lanzó el número telefónico de ayuda para violencia intrafamiliar, se reportó un 37 a 38% de aumento a partir de la activación de la línea de ayuda. Eso quiere decir que ya había violencia, pero que las mujeres muchas veces no se atrevían a llamar porque la persona que las estaba violentando estaba ahí constantemente con ellos. Entonces, es como una sensación de sentirse bajo una situación de opresión, pero al mismo tiempo no poder pedir ayuda porque está siendo observada constantemente por la persona que le está causando daño, ¿verdad? Son situaciones bien extremas que muchas familias están viviendo en este momento. Es decir, estamos hablando entonces que casi diciendo que no es que haya precisamente un repunte, aunque no lo vamos a negar, sino que también hay ahora como más denuncia, tal vez. Se liberó un sistema nuevo para presentar denuncias de forma más rápida y Y entonces obviamente hay un más mayor uso confianza de de este denunciar. recurso. Hay más confianza de denunciar. Entonces, bueno, estamos transmitiendo de nuevo, así que vamos a pedir disculpas a los hermanos que son inconvenientes totalmente involuntarios de lo que nos está pasando. De todas maneras, la charla queda en el perfil ahí grabado para que lo podamos continuar. Hace un momento estuvimos hablando de la importancia de la iglesia. Unos días atrás estuvimos con un grupo de compañeros también, pastores y teólogos, comentando acerca de esa nueva modalidad que la iglesia se vio forzada, digamos, a implementar al no poder estar en templos
Y una de las cosas que nos preguntamos fue, ¿cómo puede la iglesia seguir siendo una comunidad doxológica? Fue en aquel momento con aquel grupo, con nosotros, esta noche. La pregunta tendría que ser, ¿cómo puede la iglesia eh, ser y seguir siendo ahora en estas circunstancias una comunidad terapéutica, cumpliendo esa función terapéutica? Esperaríamos que la misma familia generara este tipo de sistema inmunológico que pudiera suprimir estos ataques que vienen por diferentes razones. Estamos viendo que no necesariamente ocurre así. Entonces necesita el apoyo de otra institución y en nuestro caso, que somos personas de fe, pues está la iglesia como esa institución. Antes, yo me atrevería a decir que antes que el Estado, la iglesia como una segunda instancia de trabajo. Dos cosas. ¿Realmente la iglesia ha sido esa comunidad terapéutica de sanidad y de preparación? Y si no lo ha sido, ¿qué cosas necesitaríamos mejorar? Ahora sí, las damas primero. Y luego vamos la ronda ahí con los caballeros. Bueno, para mí la iglesia sí es un hospital, o sea, es un área terapéutica, ¿verdad? Es donde podemos llegar. Lo he oído algunas veces, seguramente ustedes también, que dice que pues la iglesia llegan los que tenemos problemas, los que tenemos necesidad, los enfermos, muchos conocimos a Cristo que seguimos, ¿verdad? A través de una situación así difícil. Entonces sí, la iglesia es eso. La iglesia tiene que tener todos los recursos para recibir, acobijar, proteger, ser un refugio para el necesitado, para la familia. Sí es, la familia es la base de este proyecto que se llama iglesia. Entonces sí debe de ser así. Sí debemos de aportar más en estos momentos. O sea, como lo decía antes, la iglesia no podemos salir de y seguir siendo los mismos y creer que no pasó nada, ¿verdad? O sea, sí tenemos que ser una iglesia con aprovechar esta oportunidad, renovarnos, renovar el mensaje a quién está llegando. Ahorita escuchamos mensajes muy lindos y todos tienen en común amor y misericordia. Entonces, esos mensajes tienen que seguir llegando, pero tienen que seguir llegando a la madre de familia, al padre, a los hijos, pues por el tema que estamos tocando, a la mujer, muchas veces a la mujer que llega, que ha sido violentada en su hogar y llega a refugiarse a la iglesia, pues tiene que haber un mensaje más contundente para ella de, sí, tal vez antiguamente hemos enseñado, sí, ore, Dios lo va a cambiar, ¿verdad? Pero ahora debemos de decir, ore, denuncie, ore y no se quede de espectador, ¿verdad? Siga adelante el proceso y que la violencia pare, porque la violencia no es solo a la mujer, o sea, nos enfocamos en la mujer, pero es niños, adultos mayores, la persona que nos ayuda al servicio doméstico, o sea, todo dentro del hogar. El hogar, cuando hay violencia doméstica, se vuelve una trampa. O sea, la casa se vuelve una trampa para la familia. Sí, Iván, te escuchamos. Sí, quería mencionar que hay muchas cosas que pueden hacer los líderes cristianos para poder reducir el nivel de violencia intrafamiliar. El primero es hacer llamadas y estar en contacto con las familias que están bajo su responsabilidad o bajo su cuidado. Eso significa no contentarse con que se conecten en la prédica online y que manden un comentario, no contentarse con eso. Es constantemente hacer preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿cómo están? ¿Cómo está el estado de ánimo de ustedes? ¿Cómo siguió la abuelita? Hacer una videollamada. O sea, yo ahora sí he tomado el derecho, y antes no lo hacía, pero ahora sí a la gente que yo quiero, que yo estimo, yo vengo, a veces agarro el teléfono y hago una videollamada, y si están cocinando, si están lo que sea, y si no me quieren recibir con video, está bien, pero yo hice lo posible para conectarme con esa persona, ver cómo está. Eso es muy importante. Hay gente que pasa muy sola, aún dentro de la iglesia. Hay muchos adolescentes que se sienten completamente solos dentro de su propia familia con 8 personas. Y esa soledad hay que romperla. Entonces, es romper esa soledad.
hacer llamada a los más vulnerables, llamar a los ancianos, a las personas mayores, llamar a los niños incluso, ¿verdad? Y llamar a un chico de 10 años y decirle, mire, te llamo para saludarte y para saber cómo te ha ido, qué estás jugando. Ese tipo de cosas animan increíblemente a una persona y le dan la sensación de que si yo estoy en peligro, puedo acudir a esa persona. Si yo estoy en peligro, puedo avisar, ¿verdad? Hay gente que tampoco avisa. La segunda cosa es proveer guías. Creo que la iglesia puede proveer guías, dar instrucción, por ejemplo, cómo priorizar el presupuesto de manera que la familia no colapse. Nosotros ahora con Fundación Dulus, con que trabajamos, estamos diseñando un menú con una nutricionista, un menú de súper bajo costo, donde con 20 quetzales puede comer una familia de 5 personas y son menús con un balance nutritivo. Entonces ya vamos a publicar este menú para las familias porque necesitan saber cómo priorizar sus gastos. Al principio mucha gente pedía comida a domicilio. Yo no tengo nada en contra de pedir comida, pero cuando empezamos en una crisis que va a tardar meses, entonces hay que saber en qué momento se pide, en qué momento no, dependiendo de cómo está la economía de la casa. Orientar a la comunidad. Incluso yo aquí quiero recordar que la iglesia no es responsable solamente de la gente que es miembro oficial de la iglesia. Somos responsables de ser un impacto en la comunidad donde está la iglesia. Entonces eso significa conectarnos, ser parte de los comités únicos de barrio, estar involucrados con los COCODES, saber lo que está pasando, comunicarnos con las autoridades, que nos conozcan en la municipalidad, saber con qué podemos aportar, si la iglesia ahora que está vacía puede ser un centro de acopio de víveres, bueno, ese tipo de cosas. Hasta un amigo pastor puso un post y dijo, miren, si la iglesia puede servir como un hospital temporal, aquí está, no la estamos ocupando, ¿verdad? Si hay abuso, informar a las autoridades y los líderes deben tener esa responsabilidad de no suponer que las cosas van a mejorar. Yo siempre les comparto a las personas que han sufrido abuso y violencia intrafamiliar, si la persona que cometió violencia no pasa un proceso para sanar, no va a cambiar. No debemos esperar que la persona cambie solo porque se sintió mal, porque se pasó de la línea. Tiene que haber un proceso de restauración. Yo sí creo en la restauración y creo como cristiano que la restauración es posible, pero no es fácil y tiene que ser sometida a un proceso la persona para trabajar cosas desde adentro. Y finalmente, la iglesia puede promover muchas estrategias de prevención, como por ejemplo el comunicar afecto, aunque no implica proximidad física, podemos dar afecto de muchas maneras, porque distancia social no es distancia afectiva. Entonces, a veces pensamos que como es distancia social es porque ya no tenemos que querer a nadie, ¿verdad? Y creo que es importante que mostremos más que nunca que somos capaces de amar y que lo hagamos de manera activa, involucrándonos. Quizás para mencionar algunas cosas. Ok, Hugo. Yo creo que sí, la iglesia, como dicen Wendy e Iván, es la promotora de abrir espacios, ¿verdad? Pero justamente la organización de la iglesia debe de estar enfocada, digamos, en niños, en adolescentes, adultos y adultos mayores, priorizando necesidades. Yo creo que hacer una lista de necesidades y de saber puntualmente dónde la iglesia puede ayudar, ¿verdad? Y abre esos espacios para que entonces, ya sea forma virtual, la iglesia otorgue formas de cómo escuchar alabanzas a Dios, cómo cantar, cómo expresar, cómo ser escuchados los niños, los adolescentes, ¿verdad? Parte de mi currículum es que yo soy coaching de recreación y saber que sí es necesario, como decía Iván, involucrar solaz esparcimiento, no solamente un formalismo de iglesia, sino que realmente darle la oportunidad a las personas que necesitan esa recreación para que oxigene toda la dinámica familiar y que no se pierdan en cuestiones difíciles. Nosotros los terapeutas decimos, ¿verdad? No podemos evitar problemas. Lo que podemos evitar son conflictos, ¿verdad? Llegar a conflictar un problema, eso sí podemos evitarlo. En este tiempo todos vamos a estar estresados,
¿verdad? Eso tenemos que estar sabidos. Y si las personas saben que cualquier situación nos va a alterar porque estamos en estrés constante, va a comenzar a explotar emocionalmente a las personas, ¿verdad? Y la iglesia puede ayudarnos en otorgarnos, como dice Iván, ¿verdad? Guías de estudio. Y yo creo que los salmos creo que nos ayudarían mucho. Nosotros lo decimos en Trauma Healing, que viendo que David escribió tantos salmos y de esos tantos salmos que escribió, 67 son lamentos. Y un lamento es la forma de cómo escribe, ¿verdad? Y cómo se queja delante de Dios. Y saber que yo lo estoy haciendo en un papel, pero realmente Dios me está escuchando cuando yo lo hago. Por ejemplo, el Salmo 13, que es uno de mis favoritos, donde realmente las personas comienzan a plasmar su corazón allí y decirle cómo se siente, ¿verdad? Y quitarnos ese mito de la cabeza de que no nos podemos quejar con Dios. Realmente lo vemos 67 veces en los Salmos. Y saber que tenemos esa libertad. Dios no es un Dios opresor ni represor de nuestras emociones y sentimientos, y que la iglesia pueda otorgar ese espacio ideal para ellos. Buscar también, como nosotros decimos en familia, nosotros ahora somos los responsables de crear este ambiente. Vamos a jugar, vamos a aprender, vamos a leer, vamos a cantar, vamos a hacer muchas situaciones tal vez bien estipuladas en un tiempo familiar, donde realmente nosotros hacemos esa labor de la iglesia. Sí es necesario tener un pastor para que realmente nos dé palabra y un teólogo que realmente nos anime a estudiar más la palabra de Dios, pero realmente ahora somos nosotros, esa iglesia, que necesita que en las casas hagamos toda esa labor minuciosa, ¿verdad? Yo creo. Hay un tema que nos están apuntando aquí en el chat que quiero aprovechar para comentarlo con Hugo y abrir el espacio para los Wendy y para Iván. El tema de la capacitación pastoral. Yo sé que esa es una cosa muy amplia, pero en este tema particularmente que estamos tocando, ¿qué áreas o a través de qué estrategias el pastor puede capacitarse mejor, Huguito, y luego Wendy y Iván, entendiendo poder abordar este tema de consejería familiar, particularmente en hogares que están ya en conflictos? Claro, la situación primaria para los pastores es que reconozcan la situación de trauma, ¿verdad? Que esto es una situación normal, que nosotros tengamos una expresión de sentimientos y que realmente acepten estos estudios que están bien diseñados para que las personas, no teniendo que ser agentes de la salud mental, puedan guiar a las personas a recurrir a metodologías o aprendizajes o didácticas que realmente sanen, ¿verdad? Esto sería muy saludable. Nosotros tenemos ahora mismo dos talleres pequeños, uno que se llama Más allá del desastre y otro se llama Sanando en crisis del COVID-19, que nosotros queremos compartir con las personas. Definitivamente ese sería un efecto multiplicador si los pastores realmente estuvieran interesados en recibirlo con nosotros, porque eso sería comenzar a cubrir y, como dice Wendy, a tener esa prevención, que ya no pase más de aquí esa situación de crisis, ¿verdad? Entonces, creo que buscar o tener preciso una capacitación, eso sería para los pastores ideal. Solo que estuvieran abiertos a que la forma de cómo ellos ya perciben la palabra de Dios, ¿verdad?, sea de una manera más amigable, ¿verdad?, y de diferente de manera de ver, como nosotros la vemos ahora. Sí, ¿qué piensa Iván? Sí, yo creo que hay varios temas importantes. Uno es el manejo de crisis. Muy pocos pastores han sido capacitados en cómo manejar una crisis de manera saludable. Es decir, una persona que está en una situación emocional intensa, cómo ayudarle a calmarse, cómo ayudarle a poder procesar una experiencia traumática o dolorosa, cómo ayudarle a manejar ansiedad y depresión. Es importante que haya estas herramientas. No quiere decir que le demos primacía a la psicología por encima de la teología
sino que es utilizarlas como herramientas prácticas. Herramienta. Igual que hoy día, por ejemplo, vemos que una clase o una prédica que no tiene didáctica no va a funcionar, quizás no va a llegar al corazón de la gente de la misma manera, aunque su contenido bíblico sea correcto. De la misma manera, una consejería que no tiene técnicas puede en algún momento perder esa conexión. La otra cosa es, y hay que aprender sobre la depresión, hay que aprender sobre el dolor, hay que aprender sobre la muerte. Tenemos muchos bloqueos para hablar sobre temas incómodos. Mi trabajo principal es la prevención de suicidios de adolescentes y he ayudado a miles de adolescentes que han pensado quitarse la vida, y desde la orilla de un puente hasta tener las pastillas en la mano, hasta recuperar muchas cosas, muchas veces el sentido de vida, y muchas de estas personas han estado involucradas en iglesias que no les han podido apoyar. Con Iglesia Shaddai lanzamos una campaña el año pasado. Los primeros 2 días de la campaña tuvimos 200 solicitudes de auxilio de parte de jóvenes. ¿Se imaginan ustedes? Los primeros 2 días. ¿Cómo estarán ahora? Tenemos, por ejemplo, el tema de la organización comunitaria. Los pastores no fueron entrenados en su currículum, no se incluye cómo trabajar con la comunidad, cómo articularse, cómo gestionar una solución de manera integral en la comunidad, cómo participar, cómo construir consensos, cómo resolver conflictos, estrategias de comunicación dinámica, por ejemplo, ¿verdad? Yo vi un pastor, un líder en un grupo de jóvenes recientemente en Perú, es un amigo que tiene un ministerio de jóvenes. Hicieron una llamada por Zoom para hacer un juego de trivia y hacer un montón de cosas bien interesantes que van más allá de solamente una prédica, ¿verdad? Es convivir con la gente. Y muchos pastores creo que nos habíamos resistido, ¿verdad? Me incluyo porque también hago cierto ministerio pastoral, a entrarle de lleno al Internet, ¿verdad? Y hoy día pues ya es un recurso ineludible. Y el otro tema creo que es importante es la mayordomía. Creo que es importante saber cómo aplicar mayordomía en situaciones de crisis como estas, porque esta es una crisis, pero lo que anticipamos es que van a venir más, ¿verdad? Y de diferentes tipos. Y ahora ya se nos demostró que o puede ser una situación política inesperada, o una situación económica inesperada, o sanitaria inesperada, o ambiental inesperada. Pero lo inesperado ya no es inesperado. Entonces creo que lo importante es que los pastores sepan cómo ayudar a sus congregaciones a resguardarse de una manera más saludable. Hay una frase que utiliza el apóstol Pablo en Romanos, y en este contexto es cruel, siempre es cruel la frase. Y Pablo dice, ciegos, guías de ciegos, dice Pablo, con una crítica muy fuerte ahí en Romanos. Eso podría aplicarse en algún momento a líderes eclesiásticos, estando ellos emocionalmente lastimados y no bien tratados, digamos, perdonen que yo no use la terminología correcta, pero están ahora, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Como atendiendo un llamado, pero estando ellos necesitados aún mismo de esa atención, y eso de alguna forma los puede predisponer a ciertas actitudes que van a perpetuar digamos, como una especie de mala praxis. Insisto en mi disculpa por no usar la terminología adecuada a la profesión con ustedes. Tenemos entonces a una persona, yo soy un padre de familia necesitado porque mi familia hay violencia intrafamiliar, voy a la iglesia y resulta que en la iglesia hay violencia, sería otro tema intraeclesiástica, porque en el líder o los líderes pues no están llevando a cabo esa función para la que fueron puestos. ¿Qué piensa Wendy de esa frase de Pablo de ciegos guiando ciegos? Mire, yo agregaría a lo que han dicho Hugo e Iván, yo agregaría que la iglesia, los líderes deben de contar con nociones legales, de aspectos legales, nociones de psicología, introducción a la psicología, lo que ellos mencionaban es bien importante. ¿Por qué aspectos legales? Porque tenemos, por ejemplo,
la ruta de justicia que lleva una denuncia de violencia es larga. Más o menos una persona, una mujer, hombres, no denuncian los hombres si hay violencia contra los hombres. Los adultos mayores no denuncian, no tienen los medios para denunciar, pero cuando hay una denuncia, ponemos la denuncia en el Ministerio Público y de ahí empieza pues un camino largo que más o menos van a ser 5 instituciones en las que vamos a ir denunciando y recordando, el INASIF que tiene que tener pruebas, documentar todo. Entonces esta ruta de justicia hace que muchas personas que denunciaron desistan de la denuncia. Aparte de la amenaza del que violenta a las personas, ¿verdad? Entonces, sí, la iglesia tiene que estar preparada para eso, albergues, hogares que puedan acoger a las personas, a la madre, digamos, ¿verdad? Con sus hijos, al adulto mayor, a los niños, para que no lleguemos a la situación de institucionalizarlos, porque ese es otro camino muy largo, que es lo que hace que desistamos del proceso. Sí es muy largo. Nosotros pensamos que este verso sí es difícil, ciegos guías de ciegos, pero es lo que pasa, ¿verdad? Es lo que está pasando. Tenemos hombres que sabemos que sufren violencia. Hoy seguramente hay muchos hombres que nos están escuchando que sufren violencia y que el mismo machismo que existe en todos nuestros sectores no permite que él pueda decir, sí, yo estoy sufriendo violencia, porque él también es víctima del machismo. Entonces es muy, muy interesante el utilizar este verso de ciegos, guías de ciegos, pero sí tenemos que quitarnos las escamas de los ojos, ser realistas y decir la iglesia tiene que conocer los aspectos básicos, legales, los números de teléfono, a dónde acudir, nociones de psicología, nociones de tanatología. Entonces, sí es básico para que haya un acompañamiento y para que la persona no desista. Y lo que yo decía antes, para que cuando ore, tenga fe, ponga su denuncia, pero no se sienta también después en el proceso, pues temerosa, mejor regreso, porque allá sí tenía mi hogar, porque aunque sea había golpes, pero había comida, porque había violencia verbal, pero había un techo y no tengo a dónde irme. Entonces, la iglesia sí tiene que preparar, no es solo el momento de dar el consejo y decir, sí, vaya, ponga la denuncia. Ese es el principio y es muy la punta del iceberg. Realmente el proceso es largo, nuestras autoridades están Tienen mucho trabajo. Muchos, sí, abunda el trabajo de las denuncias. Tenemos convenios que se han firmado para evitar todo esto, donde hay prevención, sanciones a nivel internacional, pero no tenemos la capacidad. Entonces la iglesia sí tiene que, en el área de prevención, ¿verdad? Y cuando empecemos a edificar todo esto de prevención en la iglesia, sí tenemos que tener la capacidad de crear un albergue o de tener hogares para que entonces el acompañamiento sea completo. Excelente. Justo el tema jurídico al que estamos tocando en este momento es algo que nos habíamos propuesto hace un tiempo, bueno, un par de semanas atrás, yo con un grupo de estudiantes en la universidad, hablando de temas pastorales siempre, y el tema de consejería, incluso hicimos la consulta con unos abogados por el tema de cuándo poner una denuncia, cuándo no, frente a situaciones como estas. Llega alguien a la oficina del pastor a contar que le están pegando, que sufre abuso sexual o cualquier tipo de forma de violencia intrafamiliar. Y qué reacción va a tomar. Entonces, ¿cuál debe ser Iván, digamos, relación que sale ya del ámbito de la iglesia hacia el ámbito jurídico o de otras instituciones de apoyo, de atención? Sí, el sistema de justicia se creó por nuestra incapacidad de resolver nuestros conflictos.
Entonces, es un sistema que se crea, el Estado lo crea en la sociedad debido a que no podemos convivir, digámoslo así, llegando a acuerdos o a partir del respeto mutuo. Entonces, hay un sistema que nos impone cierto tipo de normas y el sistema de justicia siempre va a ser imperfecto y siempre va a tener muchas fallas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, el sistema de justicia es más retributivo que restaurativo. Eso quiere decir que casi siempre quien la hace paga al Estado, pero no retribuye el daño, no restaura, no se hace cargo del daño o de la destrucción que causó. Entonces, sabemos que es un sistema imperfecto, es un sistema humano. Sin embargo, hay algunas cosas importantes a tomar en cuenta. Primero es que deberíamos, como iglesia, procurar una situación de solución cuando está en la etapa de conflicto. Pero cuando la situación ya generó, digamos, un daño, incluso con digamos, una comisión, por decirlo así, de un delito, y en el momento que este delito ya es consumado y que ya lo sabemos, y nosotros nos quedamos de brazos cruzados, entonces automáticamente ante la ley, un pastor o un líder religioso que se queda en silencio frente a esto, expectante, o le dice a la persona, mire, vaya en paz y que le vaya bien, ¿verdad? Como dice la Biblia, pero no le da lo que necesita, entonces le hace más daño. Entonces, cuando eso pasa, también el líder o el pastor se convierte automáticamente en un encubridor de la falta. Entonces, esto desde el punto de vista penal es delicado, sobre todo cuando se trata de abuso sexual o cuando se trata de digamos, en alguno de los delitos que están claramente tipificados en el Código Penal. Entonces, eso significa que los pastores deben conocer un poquito del Código Penal, deben conocer cuál es el nivel de responsabilidad, en qué momento es secreto profesional, porque los pastores también tienen la responsabilidad de ejercer el secreto profesional. Como ministros de culto, dice el código. Como ministro de culto, ¿verdad? Pero tienen una secretividad, ¿verdad? Profesional, porque alguien viene y me confiesa, ¿verdad? Mire, fíjese que yo cometí el abuso sexual de esta persona y por ejemplo, uno puede evaluar, hay un riesgo de que esto pueda ocurrir de nuevo, ¿verdad? Esta persona está siendo expuesta, esta persona recibió una restauración adecuada, es una situación que la persona me lo comparte porque es parte de su testimonio de cómo Dios lo transformó, o está lidiando todavía con una tendencia a abusar física o psicológicamente. Entonces, vemos que cuando hay un patrón y cuando hay un nivel de riesgo, sí es necesario que podamos tomar una acción para no convertirnos nosotros mismos en cómplices de lo que está ocurriendo. Entonces, y siempre hay salvoconductos y la ley creo que en ese sentido ha mejorado mucho, ¿verdad? Hay salvoconductos. Hace algunos años yo recuerdo que con un grupo de activistas, nosotros participamos en un movimiento para reformar el Código Penal y en ese momento, todavía en Guatemala, si una persona era violada, una mujer era violada, el violador, por decirlo así, iba a la cárcel, pero si el violador aceptaba casarse con la mujer, tenía posibilidades de redimirse. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo es, qué tergiversado estaba la manera de pensar cómo resolver una situación de abuso cuando la persona que era abusada se tenía que casar finalmente con su abusador para ayudarlo a que no entrara a la cárcel? Por supuesto que no era ese el espíritu de ese artículo, pero fue reformado afortunadamente, pero hay muchos otros que todavía no han sido reformados, ¿verdad? Y creo que todavía es imperfecto, pero sí tenemos que usar el recurso institucional y legal, porque Dios también ha permitido y ha promovido que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades. Claro, y eso es algo, digamos, como uno de los vacíos, ¿no? Porque de alguna forma mucha gente tiene a la persona más cercana como una figura de autoridad y de liderazgo al pastor.
no está cercana a, digamos, a un abogado o a un juez, o no está cercana al alcalde o a este tipo de liderazgos, sino que su líder, digamos que para casi todos los aspectos de su vida va a ser el pastor, ¿no? Y de ahí la responsabilidad de conocer este tipo de cosas. Hemos estado en pláticas, de hecho, inicialmente para la charla de hoy había invitado también a un abogado pensando precisamente en que pues esto del tema de la violencia tiene una relación directa con responsabilidades penales. eh, y para oír su opinión. Más adelante creo que podemos obtenerla, pero entiendo que parte de la formación que han tenido es precisamente eso también, ¿no? Saber en qué momento estos se tiene que tratar. Bueno, hay una cosa de este ambiente, creo que están pasándonos a otro aspecto de la circunstancia en la que estamos viviendo. Las personas con mayor riesgo de contagio y personas con más porcentaje, la tasa de mortalidad en las edades son personas mayores. Y entonces la restricción es, de hecho el presidente lo dijo, personas de más de 60 años no deben circular, para usar esa expresión, es decir, deben estar en casa. Y en Guatemala, pues personas de más de 60, nosotros sabemos que todavía están trabajando, están productivas, no es edad todavía en tema de retiro y cosas así. Y entonces hay como mucha presión, ¿no? De nuestros papás o nuestros abuelitos están encerrados en casa. ¿Cómo hacer, Wendy, para apoyarles, para sostener su ánimo, para cuidarlos? Obviamente hay cuidados físicos, sanitarios, pero también médicos y esos cuidados emocionales. ¿Qué piensa, Wendy? Lo primero es determinar los estereotipos que manejamos, los estereotipos negativos que manejamos con los adultos mayores. O sea, decimos tercera edad y pensamos obsoleto, caduco, ya no sirve, sirve para poco, ya no hay trabajo. De hecho, a los 40 años es más o menos la edad en que una persona ya no puede aplicar tan fácilmente para un trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con esos estereotipos negativos. Cómo cuidar a alguien, a un adulto mayor, es la escucha activa. Hugo lo mencionaba en un principio, es importantísimo, es vital la escucha activa. O sea, poder dedicarle tiempo, poder entender lo que nos está diciendo, escuchar, entender, analizar qué hay detrás de sus palabras. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con unos amigos de mi papá, pues sí son de la tercera edad, y hablan, quieren hablar, quieren ser escuchados, ¿verdad? O sea, y hablamos mucho tiempo y yo solo iba a hablar unos minutos, pero ellos quieren hablar, ellos sí quieren que se les dedique tiempo. Aparte de eso, tenemos que fomentar en ellos el autocuidado, no perseguir, no que ellos persigan la aprobación de la familia, sino el autocuidado. Hay una diferencia. Para mí es bien importante eso porque la aprobación y la culpa son consecuencias de la experiencia de un amor condicional, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñar en nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos millennials, por ejemplo, que vimos en Estados Unidos que uno de los mayores problemas que tenían ahora con COVID era que los millennials y centennials no querían obedecer, no querían dejar el spring break, ¿verdad? Este receso que hay de primavera, no querían dejarlo porque a ellos no les va a dar, porque ellos no están en la estadística y si les da tienen muchísimas probabilidades. Entonces tenemos que manejar un poco esto. Por lo general entendemos por amor que es aprobación.
Y no, esa es una forma muy, muy triste de entender lo que es el amor. El adulto mayor necesita amor, necesita cuidados, cuidados especiales, pero que están basados en diálogo y en escucha activa. Hay un asunto, ahí, creo que fue ayer, que se hizo viral un video de un señor. eh, yo lo vi hoy en la mañana, un señor albañil, pero con una carreta de granizadas. Y él Ah, cuenta, y sí, al sí. final del video es muy, muy emotivo, porque incluso llora él muy exaltado. Eh, y yo pensé en la responsabilidad cristiana, porque una de las cosas que me pregunté, que bueno, yo vi también la noticia que ahora le han apoyado y pues gracias a Dios él, creo que va a estar mejor, pero es un caso de miles en nuestro país. Y pensé en la responsabilidad de la familia con sus adultos mayores. Y fui al pasaje de Pablo en Timoteo, donde habla de las viudas que la iglesia debe atender. Y Pablo dice, si una viuda tiene familia, que la familia lo atienda. Entonces, estamos en el contexto de familia. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad de la familia? Porque obviamente, con lo que decía Iván, el Estado pues está tratando de hacer algo y nunca va a lograr hacerlo todo, y lo que va a hacer le podemos señalar a veces deficiencias de lo que está haciendo, porque es imperfecto. Estos sistemas y estructuras obviamente son imperfectas, pero hay una responsabilidad primaria, creo que es lo que estoy pensando, y quiero dirigirme ahí a Iván y luego Hugo, de la responsabilidad de la familia con sus adultos mayores. Sobre todo, la mayoría de personas que nos están viendo son personas cristianas, la mayoría. Tenemos otros amigos que no van a una iglesia evangélica o a una iglesia católica, incluso no se llaman cristianos y nos están viendo o podrán ver más adelante el video. Pero la mayoría son cristianos. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad cristiana del cuidado de sus adultos mayores? Yo puedo hablar por experiencia personal, ¿verdad? Mis papás, ambos están vivos y ambos con condiciones médicas complicadas. eh, bueno, y me ha tocado también apoyar a bastantes adultos mayores. Lo que yo he aprendido es que existen varias cosas importantes. La primera es proteger a estas personas de información que no necesitan. La segunda cosa es ayudarles a mantenerse en calma, a mantener la rutina lo más normal que sea posible, ¿verdad? Creo que sí es importante el resguardo y sí es importante servir con algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, el tema de manejar, el tema de los horarios de movilización, el tema del supermercado. Es súper complicado para una persona mayor. El tema de las redes sociales, el tema de la conectividad es súper delicado. El manejar, por ejemplo, cuentas bancarias desde la computadora es muy complicado. Entonces, si hay jóvenes que nos están viendo, acérquense a un adulto mayor y ofrézcanle ayuda, orientación, asistencia en este tipo de actividades, porque en realidad para ellos es muy complicado adaptarse a situaciones que son nuevas. También es importante ayudar a que la persona, el adulto mayor en casa, también tenga cierta actividad física, ¿verdad? Que se pueda mover, que pueda salir a tomar sol. Hay estudios que demuestran que solamente tomando sol se pueden activar ciertos componentes nutricionales. Entonces es importante que la persona tome un sol de la mañana, de 8 o 9 de la mañana, ¿verdad? Sin exponerse, que haya un poquito de actividad física. Bueno, en fin, la música, ¿verdad? Es muy importante. A los ancianos que son creyentes les encanta mucho escuchar lecturas bíblicas, escuchar reflexiones. Yo creo que son cosas que es un regalo maravilloso el hecho de que alguien pueda dedicarle un tiempo y es un regalo. O sea, por ejemplo, ¿qué le puede uno regalar a un adulto mayor? Le puede regalar tiempo y le puede regalar comida sabrosa, ¿verdad? Cosas que les gustan, que les hacen bien, que les ayudan.
porque eso es lo que muchas veces se conecta mucho con la existencia, con el ser, el sentirse cuidados, ¿verdad? Así que yo creo que eso es muy importante que lo manejemos y también es un desafío para las nuevas generaciones aprender a ser amables con las personas mayores. Creo que el concepto de huérfano y viuda va cambiando, Luis, va cambiando en diferentes contextos. Hoy los huérfanos y las viudas son quizás otros personajes que no eran en el tiempo bíblico, pero sigue manteniéndose el mismo principio, ¿no? Es decir, si estoy entendiendo bien lo que estás diciendo, diferentes circunstancias, no sé, suena raro, diferentes circunstancias en la misma situación de abandono. Sí, por ejemplo, hoy podríamos hablar en Guatemala, El Salvador y Honduras. Hace algunos años eran el tercer país, primero, segundo y tercer país en tasa de muerte de jóvenes en el mundo. Entonces eso quiere decir que ser joven en Guatemala significa que estás en mayor riesgo. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo es que los jóvenes son una población vulnerable? Sí, en nuestra economía, los jóvenes que ya no tienen oportunidades laborales, que están víctimas de suicidio, con familias disfuncionales, están expuestos a morir. Entonces, es una nueva forma de grupo vulnerable, ¿verdad? Una nueva forma de situación de vulnerabilidad. Entonces eso va cambiando según la cultura, según la sociedad. Y la idea es que podamos identificar quiénes son, mapear dónde están y saber cómo podemos llegar a ellos de una manera más efectiva. Sí, yo tengo la inquietud derivado de esta charla que estamos teniendo en estos días que le hemos estado preparando y pensando en la plática de hoy, de también platicar con un pastor que conozco que él tuvo un cambio interesante, ¿no? Él era pastor de jóvenes en su iglesia y debido a un contacto que tuvo con el abuelito de, creo yo, algo así es la historia, el abuelito de uno de sus líderes, se empezó a dar cuenta de la situación dramática que estaban viviendo algunos hermanos de la tercera edad de su iglesia. Eso fue hace unos años atrás y ahora tiene un ministerio con gente de tercera edad, haciendo cosas, digamos, de capacitación de, ¿cómo sería? Como de manualidades o entretenimientos y cosas así. Una de las anécdotas que a mí me conmovió mucho fue que organizaron un viaje al puerto de San José, obviamente antes de todas esas situaciones, y había gente que tenía muchísimos años de no tener un viaje de paseo, y algunos ni siquiera conocían la playa y cosas así. Y él me decía, antes yo iba al retiro de jóvenes y llevaba la pantaloneta, una pelota y cosas para hacer las dinámicas, el rally con los patojos y ese tipo de cosas. Y él es médico. Y ahora a partir de eso creo que ha sacado ya una especialidad en geriatría. Y ahora me dice, yo tengo que echar unidades de oxígeno, medicina y vendas y cosas así para llevar a los abuelitos al retiro. Pero es interesante, ¿no? Porque generalmente sufren, y lo que decía Wendy, de que se les aparta, ya no funcionan, ya no sirven, y eso choca con el principio bíblico. Obviamente hay una cultura también que sustenta ese principio donde los ancianos tenían un criterio, digamos, de honra, porque se asumía que habían acumulado sabiduría, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestros abuelitos, Hugo? ¿Cómo los apoyamos en estas circunstancias, ¿verdad? No los podemos abrazar, no los podemos besar. Algunos ya ni siquiera se les visitaba antes y ahora pues todavía más, menos se les visita. ¿Qué opinas, Hugo? Sí, sabemos que los de la tercera edad son niños, pero con criterio. Son personas que realmente tienen una necesidad de cuidado como un bebé, como una persona recién nacida, pero ellos pueden opinar y saber que darle la oportunidad de ser escuchados y de llevarlos en buena virtud de vida y buena dinámica de vida, creo que eso sería saludable para ellos. Buscar realmente la actividad que ellos disfruten hacer. Creo que ganaríamos mucho sanando los corazones de las personas de la tercera edad, haciendo las cosas que ellos les encantan hacer y acompañarles. Eso sería una forma de cómo integrar a ellos todavía y hacerlos sentirse útiles a su familia, a su núcleo.
Yo creo que eso es lo que vale a una sociedad sana, donde reconoce los diferentes roles y las diferentes oportunidades de vida, y darle también el espacio para poder expresarse. Creo que eso seguiría para, para los de la tercera edad una buena actividad para ellos dentro de este contexto de crisis. Creo que podríamos nosotros evitar mucha violencia con esto. No solo con los de la tercera edad, con cualquier edad, buscar realmente esa actividad que ellos disfruten hacer, ellos se realicen haciendo, ¿verdad? Entonces, mis hijas me critican porque a mí me gusta hacer muchos rompecabezas, ¿verdad? Y entonces dicen, no, yo no participo de esas actividades, pero tengo mi espacio y tengo mi oportunidad de tiempo, tengo realmente buscar cómo hacer una realización personal. Y creo que ellos también todavía en este tiempo, ellos podrían buscar una realización en hacer estas actividades, ¿verdad? Bueno, tenemos que empezar ya la recta final de la plática de hoy y quisiera pedirles que hagamos una ronda de un comentario final que puede incluir una recomendación, una idea entre cómo enfrentar esta violencia. Obviamente algunos han dicho que hay que enfrentar la violencia con violencia y pues esa ecuación no ha funcionado. Lo hemos visto a lo largo de la historia que no es una ecuación que funcione para suprimir la violencia, sino que engendra más violencia. El principio bíblico es que lo que uno siembra, eso cosecha. Digamos, para el tema de control de la violencia a nivel social, pues han habido varias estrategias que oscilan en polos o en ocasiones opuestos, pero desde la iglesia, que es nuestra principal plataforma, y como un agente de cambio social, y yo estoy totalmente de acuerdo creo que fue Iván el que lo menciona, que no hay una responsabilidad solo hacia adentro de la iglesia, sino en el contexto, en el entorno de nuestras iglesias. Pero desde esa plataforma de la iglesia, el tema de, pues sí, prevenir, sanar, fortalecer espacios, dice Hebreos, los brazos que están caídos, las rodillas que están debilitadas, para que todo vuelva al camino correcto. Entonces hagamos una ronda de un comentario final para cada uno de los que nos están siguiendo y los que van a ver posteriormente esta grabación. Entonces, no sé, ¿quién quiere ser el principio del fin? Para que suene así escatológico, ¿verdad? Hugo. Gracias. Para comenzar a prevenir violencia intrafamiliar, creo que tenemos que aprender las diferentes formas de calmar las emociones fuertes. Por ejemplo, respirar lenta y profundamente, ¿verdad? Obviamente haciendo ejercicios de relajación, ¿verdad? Imaginando escenas que nos puedan ayudar a sentirnos tranquilos. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho. Prestar mucha atención en dónde realmente se focaliza nuestro estrés. Puede ser en la espalda, en los brazos, en los hombros, en las piernas, en donde realmente está el estrés. Creo que tratar de relajar esa parte del cuerpo podría comenzar a buscar cómo evitar mucha violencia. Que las personas hablen de sus sentimientos con personas confiables. Tal vez dentro del hogar no está, pero buscar, como dice Iván, cómo conectarse con estas personas que nos puedan escuchar, ¿verdad? Y saber que saben nuestras historias. Y yo creo que esto es un punto muy álgido para nosotros. Hablar honestamente con Dios de cómo se siente. Yo creo que eso sería muy saludable en este momento para que nosotros también no seamos promotores de violencia dentro de nuestra familia. Y reposar en el cuidado de Dios que tiene para usted, saber dónde está ese reposo. Y buscar cómo animar también a los niños, a los adolescentes, a que también ellos expresen sus sentimientos a través del arte, juegos y discernir cómo quieren decir las cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nosotros podríamos compartir en prevención a esta difícil situación de la violencia dentro de nuestra familia. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Dejo el tiempo para quien quiera tomar. Ok. Yo quisiera mencionar, para terminar, creo que el desafío principal es aprender a ser compasivos.
unos con otros, ¿verdad? Aprender a poder entender frustraciones, a poder entender momentos difíciles, cambios. Para mucha gente, de hecho, es un proceso de duelo este mismo cambio de quedarse en casa o este mismo cambio incluso laboral, ministerial, y es humano que haya emociones en ese sentido. Yo no creo que existan emociones malas y emociones buenas. Creo que el Señor permitió que tengamos todas estas emociones con un propósito. No hay emociones negativas, y cuando uno siente una emoción que siente que es negativa, tiene que pensar cómo utilizar esa emoción de manera constructiva, no destructiva. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tener al ser compasivos unos con otros en este momento, ¿verdad? Y creo que eso significa también ver a las vecindades, ver a las autoridades. Yo he visto a los mismos médicos agotados, frustrados, he visto a los mismos policías. Yo me muevo dentro del periodo del toque de queda en Guatemala. Me muevo varias veces a la semana dentro de ese periodo porque tengo que movilizar a mi papá por su hemodiálisis. Y pues me he encontrado con la situación que vive la policía también en ese momento. Y es difícil para ellos muchas veces el tener que desplazarse, arriesgarse. Entonces creo que es muy importante esa compasión, es llevar a la máxima expresión la compasión unos por otros. Es lo que nos va a ayudar a no ser reactivos, sino ser proactivos en resolver nuestros problemas. Sí, estoy recordando cuando estás hablando, Iván, lo que la Biblia dice de nuestro Señor. Él es grande en misericordia y lento para la ira. Es decir, nosotros somos como que un poco al revés, perdón que generalice, pero somos un poco al revés. Somos pocos en misericordia y rápidos para la ira. Eso pasa, ¿no? Bueno, es un tema de reeducación entonces. Y esa reeducación nos acerca al discipulado cristiano, al tema de reeducar en la sociedad, al tema de los mismos programas de educación, y es un panorama complejo, pero no hay que desmayar en ese intento, ¿verdad? Wendy. Sí, fíjate Luis que pensaba en lo que hablaba Hugo e Iván, y pues yo sumaría entender lo que es el amor de Dios. Yo sumaría eso porque pues en el mundo podemos decir, entendemos que el amor siempre es condicional. Te amo, sí, ¿verdad? Y te amo más, sí. Pues siempre hay una condición. En cambio, el amor de Dios es incondicional, es unidireccional, y así deberíamos de asumirlo nosotros. Él nos ama y punto. Es enormemente difícil, seguramente para nosotros humanamente, amar de esta manera, porque el amor que Dios nos muestra no es un amor estático, sino es un amor que crece, y que fallamos y crece. Igual Él nos sigue mostrando amor y misericordia. Entonces tenemos que accionar eso en nuestro mensaje, en nuestras posiciones de influencia, unido con misericordia, con compasión, con las técnicas que Hugo mencionaba. Pero tenemos que dejar claro que aún en esto como huracán podría ser que estamos viviendo, hay calma. En el ojo del huracán siempre hay paz. Increíblemente puede haber 250 millas de viento en el cono, pero en el centro hay paz. Entonces podemos vivir como cristianos, como iglesia, confiados en que Dios está en control. Ser preventivos, por supuesto, obedecer todas las indicaciones que nuestras autoridades están emitiendo, como decía Iván, que sean a través de los medios de gobierno, digamos, oficiales, para que no causemos estrés en nuestro círculo, en nuestra familia. Proactivos, como decían también, ¿verdad? Ir a la acción, ir más allá del discurso, ¿verdad? Poner en práctica lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, lo que le dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Sin amor no tengo nada, no importa qué tantas cosas pueda tener. Sin amor no soy nada, no tengo nada. Y
evitar lo reactivo que tenemos como cultura, irle bajando, desaprender eso, porque eso lo que nos hace es que generemos sentimientos negativos, lo que decía Hugo. Entonces, mejor vamos a utilizar técnicas, ¿verdad? De relajación, no aislarnos, pero tampoco estar todo el tiempo detrás de la noticia, del conteo, de los contagiados. Hemos visto muchas actitudes negativas hacia las personas que han salido negativo. Sí, que ya se curaron las personas que digamos, ¿no? Los recuperados del coronavirus, y hemos visto muchas actitudes negativas. Entonces vemos la reacción, lo reactivo de que siempre... Y Wendy, y ahora, hermanos, ahora la gente, la población, una parte de la población está rechazando incluso al personal médico y al personal de seguridad. Están aumentando, digamos, publicaciones de quejas donde hay como cierto temor, ¿no? Esa ansiedad que dice Wendy. Sí, entonces tenemos que desaprender, ¿verdad? El crear cultura, esta es una oportunidad magnífica para crear cultura. Podemos desaprender eso reactivo negativo que tenemos, porque tenemos también, somos reactivos positivos, ¿verdad? Lo vimos cuando fue lo del volcán el año pasado, ¿verdad? En 3, 4 horas ya no había alimentos en los supermercados porque fuimos reactivos. O sea, sí tenemos el lado positivo, pero el lado negativo tenemos que desaprender eso y empezar a ser más proactivos, empezar a ya llevar seriamente a la práctica lo que estamos diciendo desde nuestro púlpito. Amén. Pues quiero reiterar mi agradecimiento y admiración por lo que cada uno hace desde sus trincheras, y a veces hay que salir de la trinchera y tratar de esquivar los disparos y esas cosas que les toca, porque sé que son personas muy activas en diferentes ministerios y en diferentes actividades que hacen siempre en función de esta recuperación y sanidad de las personas en sus ministerios, en asociaciones, la parte académica. Entiendo que todos son de alguna forma también docentes, en actividades pastorales, en su familia. Es gente muy activa, y les reitero mi agradecimiento profundo por aceptar la invitación de platicar esta noche, y admiración también por lo que hacen, animándolos a que lo continúen haciendo. Y que por favor nos acepten la invitación de volver a encontrarnos en el chat. Hay varias solicitudes de continuar con algunos temas. Nos han hablado de tocar temas, por ejemplo, de matrimonio o de adolescentes, de actividades con esos temas así específicos. Así es que vamos a estar en comunicación. A ustedes que han estado al pendiente de la transmisión y estuvieron participando a través del chat, muchas gracias por la atención esta noche. Y a los que van a ver en diferido esta grabación también, pues esperamos que cada uno de estos temas de los que hemos platicado pues resulten en una edificación y mejora, y que eso contribuya a que se disminuya y que se termine esa violencia intrafamiliar que nos hace sufrir y llorar tanto en nuestras sociedades. Les bendigo y agradezco al Señor por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Dios. Bueno, nosotros todavía estamos aquí porque paró la transmisión. Aquellos se fueron de una vez. Vamos a ver si les escribo, a ver si regresan para una última palabra entre nosotros. Vamos a ver. ¿Quiere que le cuente algo, Luis? Dígame. Yo fui víctima de violencia doméstica. ¿En serio, Wendy? Y lo había olvidado. ¿Usted está casada, Wendy, o está separada? Yo estoy casada. ¿Ah? Yo estoy casada hace 15 años. Ajá. Y ayer estaba pensando, yo decía, ay Dios, pero ¿por qué este tema? Pero yo analizando, ¿verdad? Ajá. Y me yo fui víctima de violencia doméstica por
7 años tal vez. ¿En qué? Y o sea, eh, violencia física, violencia económica, psicológica, toda. Y, y hoy en la mañana, en verdad me desperté muy agradecida con Dios porque dije, ¿qué tanto me sanaste con tu amor que se me olvidó? Se me había olvidado. Sí, es que ese es el tema, ¿no? Que es restauración completa. Es ya Están muy cerca de sus ya no chapuces, digamos, sino una restauración total. Una restauración total del Señor. Deme un instante, solo voy a cambiar ahora los auriculares. Ya estamos solos en nuestra reunión. Y ya estamos. ¿Me escucha, Wendy? Sí. Sí, ok, yo le escucho también. Sí, mire, hay una palabra en el Salmo 51 cuando el salmista le pide al Señor que le haga un nuevo corazón. Y la palabra que dice el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y la palabra hebrea que aparece ahí es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios. Entonces, en teología eso se interpreta como la famosa creación ex nihilo, que es de la nada, o sea, hacer todo absolutamente nuevo. No son parches, no son parches, sino es todo, todo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? De veces uno, de veras, ¿verdad? Eso me pasaba Sí. Sí, y yo sí me sorprendí muchísimo y incluso le dije a mi esposo, puchis vos, pero si yo fui víctima de violencia doméstica, realmente no me gusta, tal vez por eso, porque no me gusta el término víctima, mm, ¿verdad? pero Pero sí la padecí, sí fui parte hubo un ciclo así en mi vida y la verdad es que lo había olvidado. Pero lo sí, había olvidado porque creo que la sanidad fue completa y porque el proceso llegó a su fin, ¿verdad? No lo recuerdo con dolor, no lo recuerdo con enojo. Sí lo recuerdo porque lo recuerdo, no, o sea, no se borraron las imágenes, pero no me duele, sino que me anima. sí, pues por eso decía que el Señor nos restaba. Estoy aquí viendo un mensaje de Iván, perdón, que estaba un poco distraído, pero sí es algo nuevo, ¿verdad? Pero lamentablemente, por ejemplo, nuestra charla de hoy esperamos que tenga más difusión porque hay más, ¿cómo se dice?